Puerto Negro es un podcast de la Universidad Andrés Bello que busca escribir un relato policial negro y criminal. Hola, bienvenidos a nuestro podcast Puerto Negro. Hoy día en una edición especial en conjunto con el podcast de Nicolás Ferraro, Disparos en la Biblioteca. Nuestro invitado extraordinario, el escritor peruano Charlie Becerra. Por supuesto, este podcast se hace gracias a Campus Creativo, el apoyo que nos brinda con sus instalaciones, infraestructura, equipos, y además, por supuesto, el trabajo siempre de la Dirección de Cultura, de la Escuela de Turismo, de la Facultad de Economía y Negocios, y a toda esta gente que se confabula para poder tener este podcast, La Semana Negra, que ya se viene pronto, y nuestro concurso de novela Puerto Negro, que también el resultado lo tendremos próximamente. Bienvenido, Charlie, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Nicolás, por estar aquí en conjunto con nosotros hoy día compartiendo el podcast. Y por favor, Nicolás. Bueno, primero que nada, me voy a romper el micrófono. Muchas gracias por el espacio, también a la gente del equipo de acá, de la universidad. Charlie, arrancaste con Solo vine para que ella me mate. Una novela que en algún punto puede ser leída como una novela de detective, pero lo pienso para ponernos un poco en sintonía, es un padre en Trujillo, Perú, que le desaparece el hijo y decide ir a buscarlo. Digo, esta figura de el padre devenido investigador, que me parece también lo que trae interesante es que el padre es parte de la investigación. O sea, hay una parte emotiva que en una novela de detective tradicional no está. Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un honor estar aquí. Escuchaba también que mencionaban el podcast que tienes tú, Nico, ahí en Argentina, y me ponía muy triste porque en Perú no hay nada de esto. Entonces, para mí es un privilegio estar conectándome ya con este circuito, ¿no?, sudamericano de las Semanas Negras y los festivales, ¿no? Y de alguna forma también motivar a la gente que escribe ahí en Perú de darle una oportunidad al género, ¿no? O sea, yo suscribo mucho lo que dice Fernando Ampuero, que él describe la realidad peruana como novela negra al 90%, ¿no? Entonces, también lo creo y es una bonita forma de ir aprendiendo más o menos cómo es que se maneja también la movida del género en otros países, ¿no? Pero bueno, con respecto a la pregunta que me hacías, sí, definitivamente. A mí, esta novela salió, todavía yo no sé muy bien de dónde, ¿no? Pero claro, la relación paterno-filial es importante en esa novela y creo que un poco en todos mis libros se repite eso, ¿no? Ya sea que traten, digamos, que sea una novela de ficción o un libro de no ficción, siempre por ahí ese tema medio que se escabulle y levanta la cabeza, ¿no? Ahora, mira, esa novela salió publicada en el 2019. La escribí muy rápido, creo que fueron unos 3 meses de escritura así obsesiva, ¿no? Yo lo describo prácticamente como una posesión, eso. O sea, cuando te posee la novela y lo único que es la novela. eh, y me gustaba mucho ya, analizando fríamente los elementos que tiene, el hecho de que este padre, claro, encarna la figura del detective, ¿no? Pero es un detective absolutamente inexperto, ¿no? Que es una cosa que me atrae mucho, poner a la gente ordinaria en situaciones extraordinarias, ¿no? Entonces, claro, de pronto para un padre de familia, que su hijo mayor, digamos, está perdido en el crimen, de hecho está en la cárcel, tiene este segundo hijo que, digamos, representa toda la esperanza que quedaba de él en su hogar, ¿no? Y este hijo pues quiere escapar de la violencia que lo rodea y entiende, en una concepción bastante básica de las cosas y del mundo, que todo lo bueno viene de Estados Unidos, ¿no? Las películas, la música, las estrellas, la comida que la gente prefiere viene de Estados Unidos, entonces dice, allá tengo que ir, ¿no? Y mira, poco a poco voy recordando esa novela, no la visitaba hace mucho tiempo, pero poco a poco lo voy recordando y me acuerdo también del personaje que lo convence de eso, ¿no? Que este muchacho Alex trabaja en una pollería, ¿no?
y en esta pollería el maestro pollero, digamos, que para esto las pollerías son una cosa muy, muy común en Perú, ¿no? Y el maestro pollero había estado en Estados Unidos y él le dice, acá el Perú no pasa nada, todo está mal, pero en Estados Unidos es otra cosa y estaría... Entonces es esa memoria romántica que tiene y que le va contagiando al personaje que finalmente intentará llegar a Estados Unidos, ¿no? Pasa algo y al final Alex no puede llegar a Estados Unidos y se queda en México, ¿no? Y otra vez ahí inicia una transformación porque justo este viaje lo agarra en ese momento de la vida donde uno se va convirtiendo en la persona que va a terminar siendo en el futuro, ¿no? Y bueno, también son personas muy ordinarias en situaciones extraordinarias. Creo que eso era lo que más me seducía y me sigue seduciendo al momento de explorar una novela, ¿no? Yo no sé si hago novela de personajes, la verdad dudaría de eso, pero sí me gusta pensar en función de estas personas que no tienen nada de especial y que de pronto se ven enfrentadas o a un mal muy grande, o un riesgo muy grande, o un peligro, o qué sé yo, ¿no? O a sus peores miedos. En un inicio, cuando yo empezaba, digamos, a analizar lo que yo hacía, decía, bueno, quizás se trata de extrapolar las situaciones, de volverlas más intensas en fin, por ejemplo, utilizaba un ejemplo muy, muy bobo quizá, ¿no? Pero yo decía, en el momento en que comienzan a haber problemas de dinero en la casa de los gatos, quien viene a cobrar la renta es el perro, ¿no? Entonces, como meterle más ingredientes que hagan más intensa, ¿no? Exagerar un poco la situación para poder extraer también lo extraordinario de esos personajes ordinarios, ¿no? Charlie, tu trabajo bascula entre la no ficción y la ficción. Tienes obras de los dos tipos, ¿cierto? Ujú. Entonces, mi primera pregunta es ¿cómo decides? Porque al final del día tus obras de ficción también están basadas en hechos reales, el true crime, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Entonces, pero ¿cómo decides o cuándo decides, en qué momento decides y bajo qué criterios si tu obra se va a transformar finalmente en un trabajo de no ficción o en uno de ficción? Bueno, digamos, yo ya he aceptado el hecho de que a mí la novela siempre me gana, que es una de las razones por las cuales dentro de los últimos 6, 5 años no he escrito casi cuentos, o sea, siempre el libro grande o la novela me arrastra, ¿no? Y dentro de esa, digamos, de esa segmentación, parto del hecho de que si es que es un caso que yo conozco y que tiene todos los ingredientes, digo, ya está, ¿no? O sea, esto va a ser una novela de no ficción o un libro de no ficción. Pero ocurre como que es el caso de Masacre, ¿no? De este libro que va a salir ahora publicado aquí en Chile con Cormorán. Ese caso ya tenía todos los ingredientes, ¿no? Tenía el giro, la investigación, los personajes, las cosas, otra vez situaciones extraordinarias. Dije, ya, ahí ya no le voy a meter absolutamente nada más. Pero luego en el caso del último libro mío que ha salido en Perú, que es una narconovela, que es básicamente una novela biográfica sobre un ex narcotraficante peruano muy poderoso en su época, que tiene una vida increíble también. A pesar de tener todos los ingredientes en ese caso, ¿no? O sea, la información de primera mano, los documentos, qué sé yo, y a pesar de haber iniciado ya la escritura de un libro de no ficción, que podría ser como de periodismo narrativo, de una crónica larga, en fin, a pesar de eso, yo creo que me detuve más o menos a las 180 páginas y dije, hay muchas cosas que yo no voy a poder poner en este libro si lo sigo manejando de esta forma. Por ejemplo, Humberto Vargas, que es el personaje, que es una persona real, a veces tenía dentro de su historia digresiones. Me decía, por ejemplo, esta vez yo me acuerdo que mi mamá creía tal cosa, ¿no? Pensaba tal cosa. Entonces yo decía, este dato que me está contando le da mucho color y mucho sabor a la historia. Pero claro, un libro de no ficción como periodístico o de crónica, qué sé yo, no me va a aguantar eso. Y así comenzaba a hacer referencia a cosas que habían dicho o pensado personas que habían fallecido, qué sé yo, ¿no? En fin, que no había forma de comprobarlo. Y yo me di cuenta que esa riqueza, si yo seguía en ese camino, se iba a perder. Entonces, hice a un lado las 180 páginas y otra vez volví a la página 1 para incluir todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Humberto, ya de por sí, en el primer capítulo de la novela se abordan temas que yo
definitivamente no incluiría en un libro de no ficción. Por ejemplo, 2 días antes de que Humberto caiga capturado en Estados Unidos por la DEA, él está en Lima y lo llaman del cártel, ¿no? Y le dicen, oye Humberto, mira, necesitamos que vayas a hacer algo. Ve a Miami y recoge $5 millones y tráelos para acá y te puedes quedar con $1 millón. Como si tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, Humberto tenía en Perú a su esposa y a su hija a punto de nacer. Su tercera hija está a punto de nacer. Y, y él le dice al cártel, oye, si yo me voy, no voy a poder estar acá para el nacimiento. Me dice, no, hazlo rápido, es solo una cosa, recoger, te van a cambiar el auto, tú te vas con el auto, son 2 autos exactamente iguales, uno está con el dinero, el otro está vacío, y básicamente es un intercambio de llaves en un McDonald's, ¿no? Una cosa muy de esa época. Y al final, claro, Humberto entiende que no es por dinero, sino que tú al cártel no le puedes decir, oye, estoy ocupado. Esa gente no va a entender razones, ¿no? Entonces, acepta. Mientras está listando para ir al aeropuerto, llega a verlo a su casa un tío de él. Humberto es de la selva peruana. Y llega un tío, justamente desde Pucallpa, me parece, si no recuerdo mal. Y en la selva peruana hay muchos brujos, ¿no? Y más siendo narcotraficantes, todos los narcotraficantes que se respeten tienen 1 o 2 brujos a su servicio, ¿no? Entonces, en este caso era su tío, que llega apresurado a ver a Humberto y le dice, Humberto, no viajes, te he visto. El ayahuasca me ha mostrado que si tú viajas, no vas a regresar al Perú, te van a capturar. Entonces Humberto decía, bastante improbable, solo me voy a ir 2 y ni siquiera voy a estar con droga, ni siquiera estoy llevando nada, ¿no? Humberto, por favor, no viajes, no lo hagas. Te van a capturar, te he visto que te van a capturar con helicópteros, Humberto, por favor, no lo hagas. Y se ponía a llorar y claro, Humberto en ese momento dice, este señor quiere un dinero, ¿no? Y va, y otra vez abre la billetera y saca $10,000 y va y se los entrega. Ya, tío, no se preocupe. Y el tío agarra el dinero y lo arroja y dice, no, es que no me estás entendiendo, no vas a volver. Le asegura. Entonces, bueno, Humberto para desembarazarse de él le dice, ya está bien, tío, no voy a viajar, me quedo tranquilo, no sé cuánto, anda tranquilo ya. Y termina viajando. Y la captura pasa exactamente igual a como se la ha descrito el tío. Y luego ya, conforme va avanzando la historia, uno se da cuenta que no solo el tío lo había visto, sino que toda su familia durante la última semana había soñado con algo terrible que le iba a pasar a él. Es más, yo recuerdo que una de sus hermanas lo sueña a Humberto subiéndose a un avión completamente negro, como lleno de plumas, o sea, una imagen muy impactante, ¿no? Lleno de plumas negras el avión, ¿no? Y que se está subiendo como si fuera un ave maligna en realidad, muy triste, y que la puerta... Y toda su familia soñó eso. Y al final es casi como la crónica de una muerte anunciada, ¿no? En fin, eso yo no lo hubiera podido poner si no era en una novela, ¿no? Justo mencionaste algo que me parece interesante, que es este tema entre narcotráfico y religiosidad. Sí. Digo, el culto a las imágenes y también el culto también a los narcotraficantes como santos ellos mismos también. Digo, todo esto que también exploras en tu primer libro con los narcocorridos. ¿Qué opinión te merece? Bueno, mira, a mí me han criticado mucho en este último libro porque le hace falta la espectacularidad que yo he puesto en otros libros de narcotráfico, ¿no? La historia de Humberto es una historia quizá mucho más atemperada, ¿no? Es quizá una historia no tan de explosiones y cosas, que lo hay sangre, hay muertos, etcétera, pero es como una novela un poco más literaria. En fin, y a pesar de eso tiene estos elementos, o sea, el elemento, por ejemplo, sobrenatural, ¿no? Eso es un elemento que compone, creo yo, lo que estamos conociendo ahora como narcocultura, ¿no? Ahora, también es un elemento absolutamente literario, ¿no? Yo justamente ayer conversaba con un amigo, porque yo tengo una novela que no sé si conversa con Solo vine para que me mate, bueno, ocurre en México y está basada en cómo son los rituales para que tú puedas pertenecer a un cártel de la droga, ¿no? Me lo contaron en México, me han dado libros con testimonio, he quedado impactado. Entonces, más o menos lo que dicen es,
tú ingresas a trabajar un cártel, digamos, donde durante unos 2 o 3 meses estás como a prueba, ¿no? Y ya si tú demuestras que eres útil, entonces ya puedes formar parte oficialmente. Esto, por supuesto, incluye un rito de sangre. Y conversábamos, y yo le contaba una cosa que me contó una persona de allá. Decía, en México hay digamos, un número alto de desapariciones, ¿no? Que eso más o menos todo el mundo lo sabe. Pero el porcentaje más grande no corresponde ni a secuestros por dinero, ni a ajustes de cuentas, ni, no sé, a feminicidios que luego, en fin. La mayoría de ellos responde a secuestros para poder hacer rituales de sangre, que es una cosa que se hace muchísimo. Y es como el insumo. O sea, tú para poder hacer esto, formar parte de este negocio, necesitas ese insumo, necesitas gente a la que matar. Entonces, por ejemplo, yo le comentaba a él, a partir del testimonio de un ex integrante, él decía, nosotros no secuestramos a alguien aleatoriamente. Nosotros somos dictados por la misma muerte. O sea, la muerte viene y te dice, mira, tú vas a ir a la plaza tal, el día tal, a tal hora, y ahí vas a encontrar a una niña de tantos años que tiene estas características. Yo la quiero a ella. Entonces van y tal cual encuentran, según el testimonio de ellos, encuentran a la persona que se les ha descrito y esa es la persona a la que secuestran, ¿no? Y, o sea, y olvídate, o sea, quizá pase en, no sé, en otro tipo de profesiones criminales, ¿no? Pero tan específicamente y con ese nivel de detalle y de, no sé, no puedes reemplazar eso con matar a una gallina, por ejemplo. Como ellos lo entienden, no va a ser igual. Entonces, dentro de esta narcoliteratura, definitivamente es uno de los aspectos que me llama mucho. Ahora, esa otra novela no la he terminado y me he quedado precisamente en la noche del ritual, porque son rituales que duran toda una noche, donde hay violencia, drogas, abusos, y es bastante crudo, la verdad, es bastante crudo. Y mira, nosotros que leemos bastante de eso, e incluso escribimos de esto, yo sí siento que es un lugar al que todavía no estoy preparado para ir, ¿no? Tú, para escribir tus libros, necesitas investigar, ¿cierto? Sí. Da la sensación de que independientemente de si se tratan de libros de ficción o no ficción, el nivel de investigación es el mismo, porque al final del día puede que, si no me equivoco, la idea es trataré de hacer un libro de no ficción y además, y al final la novela termina seduciéndome y termino. Pero me imagino que sí hay una elección estilística, ¿ah? Hay una manera de narrar distinta dependiendo el tipo de texto. ¿Y cómo has sentido tú? Porque tú partiste con una novela más bien, o sea, con un trabajo más bien de no ficción. Exacto. ¿Y cómo has sentido tú que ha ido evolucionando tu estilo? En un capítulo anterior del podcast chileno de Puerto Negro estuvimos conversando con Álvaro Bizama y, por ejemplo, conversábamos precisamente de la evolución en el estilo de James Ellroy, ¿ah? Que partió mucho más arraigado en el hard boil tradicional y Claro. terminó en lo que él denominaba, me parecía de manera muy inteligente, un estilo más forense, ¿ah? Como un lenguaje forense. Ujú. ¿Cómo notas tú o cómo la evolución en tu estilo o tus decisiones estilísticas al momento de narrar y contar la historia? ¿Cómo ha ido, cómo la escoges o cómo ha ido progresando en el tiempo? Sí, en realidad depende de la historia, ¿no? Cada historia impone su propio estilo. Y depende también, yo soy un escritor de oído, la verdad. A mí me gusta que gente que sí sabe de esto me explique sobre las técnicas y recursos y todo eso. Yo aprendo mucho, pero al momento de sentarme yo tengo que escuchar que me dictan la historia, ¿no? Entonces, depende de la voz. Una vez que yo tengo esa voz, ya puedo adecuar un estilo a esto, ¿no? O sea, como en el caso de Solo vine para que ella me mate, es la primera frase. Una vez que tengo la primera frase, ya sé cómo va a ir. Y otra vez, o sea, ojalá fuera una decisión un poco más consciente, pero es básicamente así. O sea,
se viene de una parte de atrás que yo no veo. Intuición. Es una intuición, la verdad que sí. Me gustó esto de todavía no quiero bajar ahí. Y una cosa también, digo, que cuando uno escribe este tipo de novelas, digo, uno no solo desciende al infierno, sino tiene que volver a ese propio infierno. Pensaba, cuando leía Masacre, digo, el grado de violencia que narrás, y bueno, en tus otros textos también, digo, que es algo también con lo que me siento emparentado en un punto. Me interesa preguntarte por este tratamiento de la violencia, viste que una veces te llaman mal llamadamente gore, o que dicen, bueno, tipo como la pornografía de la violencia que le suelen decir. Entonces, ¿cómo trabajás la violencia y qué opinión te merece? Bueno, mira, ahora que comentas eso, Masacre era un libro al que yo me le corría. O sea, los hechos que narra Masacre ocurrieron en el 2017. Y yo he publicado recién la novela el año pasado, porque a inicios del año pasado empecé la escritura. Ocurrió que yo vi el caso, supe del caso, me conmocionó mucho saberlo, o sea, los detalles, 4 ancianos muertos a golpe de machete, en un ambiente rural, en fin. Eso me llamó mucho la atención. Inmediatamente hice el link con A Sangre Fría, ¿no? Otra vez, y hay muchos paralelos de Masacre con A Sangre Fría. O sea, los asesinatos en ambos casos se dan de la noche del sábado para el domingo, son 4 víctimas, son asesinos que llegan buscando lo que creen que es un botín, en fin, o sea, eso me llamó mucho la atención. Pero no es sino hasta que yo me doy cuenta de que un familiar directo de las víctimas era una de las mejores amigas de mi esposa. Y ella nos contó detalles desde dentro de la familia, ¿no? Entonces yo recuerdo haberla invitado a la casa, haber tenido una conversación larga con ella, muchos datos y muchas cosas muy duras. Y bueno, se fue y dije, wow, esta historia es fuerte, pero no, la verdad no estoy listo todavía. Ya sobre todo cuando conocí los detalles de la violación de la mujer, ¿no? La única mujer dentro de la casa, que era una señora, ahorita no recuerdo, puede ser 84 años, la verdad no recuerdo. Ella no muere por golpe de machete. Ella muere debido a la violación sexual que ejercen o cometen los 3 individuos contra ella. O sea, es la última en morir. Entonces yo me enteré ya de esas cosas de boca de esta amiga y dije, no, esto es mucho. O sea, no, en ese momento no me veía yo escribiendo esta historia. Pasaron aproximadamente 2 años y yo me encuentro con un amigo que también es investigador, periodístico del crimen, y como una cosa de conversar, yo le digo, sí, pues él me estaba contando de algo que había pasado en Virú, y en Virú es donde ocurre también los eventos de masacre, ¿no? Yo le dije, sí, mira, en Virú yo me quedé con esta historia, ¿te acuerdas de esa historia? Y me dice, claro, Charlie, yo me acuerdo de esa historia porque yo tengo los interrogatorios a los asesinos, tengo los audios, y te los doy para que los escuches. Y dicho y hecho, al día siguiente llegó a mi casa, me dejó los audios y yo me pasé toda una noche escuchando el minuto a minuto, contado por los asesinos, de cómo había ocurrido. Y encontré una cosa ahí que me llamó la atención también. Este juego de decir, porque todos dicen, o sea, declaran sobre lo mismo, pero cosas diferentes, ¿no? No, a mí no se me ocurrió eso, fue a él, no, fue él el que entró primero. O sea, ese juego de versiones ya me parecía también un elemento, digamos, en función de la construcción de una posible historia. Y otra vez ellos contaban cosas terribles, ¿no? O sea, ya si lo que me había contado la amiga de mi esposa me parecía brutal, el testimonio directo, porque ellos largan y cuentan absolutamente todo. Yo acabé, creo, esa noche bastante perturbado y dije, no me atrevo todavía. Habrá pasado quizá 2 años más, quizá un poco más. Y yo conozco un abogado ahí en Trujillo. A mí me leen muchos abogados por esto, ¿no? Por este tipo de temas. Entonces conversamos y él me dice, ¿sabes qué? Yo durante mucho tiempo fui asistente en el Poder Judicial de Virú. Y yo otra vez, Virú, sí, seguramente tú te acuerdas de este caso, no sé cuánto, tal. Y me dice, Charlie, por supuesto, yo tengo la carpeta fiscal completa de ese caso. Son 4 tomos y ya está. Y al día siguiente me llevó
la copia completa de la carpeta fiscal y ahí estaba todo, absolutamente todo, con fotografías, los partes policiales, otros testimonios de gente, ya estaba todo. Y dije, no, si yo digo que no ahora, en unos 6 meses o un año más me voy a encontrar con otra persona y yo nunca he sentido, sino con Masacre, que la historia literalmente te está persiguiendo, te persigue, te busca, se muestra. Entonces ya luego, claro, tuve más entrevistas, llegué a conocer a los fiscales del caso, que también me contaron su versión de los hechos, y, y así, o sea, básicamente no me dejaba opción, o sea, no me dejaba opción. Y otra cosa me fui dando cuenta, era una cosa terrible que había pasado y de la que ya nadie se acordaba. Y creo que cuando pasa eso, cuando hay una insanía de ese tipo y nadie se detiene, nadie es sensible ahí, es como si siguiera pasando todo el tiempo. Y ahí fue cuando finalmente me enfrenté a la novela, ¿no? Y se escribió muy rápido, se escribió rapidísimo. Yo diría, en menos de 2 meses ya estaba el primer manuscrito, ¿no? Y bueno, claro, uno se tiene que enfrentar con esas cosas. Y en el caso de esta, mira, sin quererlo, esta novela que te digo que ocurre en México sobre esto, yo la dejé a la mitad ya hace por lo menos 1 año y medio. Pero otra vez comienzo a hablar de esta novela otra vez, ¿no? Entonces ya escucho los pasos, ¿no? Escucho los pasos, como que viene por mí, ¿no? A propósito de lo que casi acabas de decir, como 2 oraciones más atrás. ¿Ese es el rol del true crime, crees tú? El de hacernos recordar de manera patente cuando en nuestra sociedad se generan hechos tan espantosos como los que tú nos cuentas en Masacre. ¿Es eso o tiene otro rol o no tiene? ¿O cómo se vincula con la literatura? ¿Qué objeto tiene? ¿Cuál es el límite entre la morbosidad y un rol? Si es que debe tenerlo, digamos, no tiene por qué tenerlo tampoco, ¿cierto? Claro, yo coincido mucho con Javier Cercas cuando dice que la literatura es útil en tanto no se proponga ser útil. Si se propone ser útil es propaganda. Y yo huyo mucho de eso, ¿no? Otra vez, o sea, me gustaría poder decir que sí, y lo que he dicho hace poco suena una cosa muy coherente y tal, pero en ese momento es una pulsión muy, casi pasional. O sea, es esto, esto está ahí, está para contarlo, ¿no? Ahora, sin duda, ayuda mucho a entender, a entender. Por ejemplo, en Masacre, toda novela creo que tiene una pregunta, ¿no? En Masacre la pregunta es, ¿qué llevó a estos 3 tipos que no eran criminales consumados a perpetrar uno de los peores hechos de sangre reportados en la historia del Perú? O sea, porque, y encima con la violación sexual y todo eso, entonces hay una pregunta ahí. Y la novela intenta hacer la respuesta. Que finalmente en realidad, no sé si es una respuesta, creo que es en realidad la misma pregunta, pero desarrollada en muchas más páginas, ¿no? Ahora, yo no puedo negar el hecho de que haya mucha gente que saca conclusiones de lo que lee, ¿no? Que eso es inevitable, pero escapa de mí, porque el escritor solo puede escribir la mitad del libro. La otra mitad la escribe el lector, desde su conciencia, sus vivencias, sus lecturas, sus otras lecturas, en fin. Entonces, eso sí es inevitable, ¿no? Lo único que yo puedo hacer es intentar entender, intentar entender. En el caso, por ejemplo, de Masacre, una de las respuestas que da uno de los asesinos es, se me metió el diablo, otra vez. Elementos sobrenaturales, espirituales. Fue el diablo el que me ha dicho eso. Y, y el diablo no me deja tranquilo, ¿no? Es uno de los que entra a la cárcel e inmediatamente se abraza a la religión, a la fe cristiana, en fin, intentando escapar de sí mismo, ¿no? Y él cuenta y dice, el olor de la sangre es algo terrible porque nunca se te borra de la cabeza. Y yo huelo la sangre, cuando duermo huelo sangre. Y a veces hay noches en las que sueño que esa sangre proviene del aliento del diablo. Y el diablo viene a verme en forma de un perro negro grande. Y me respira junto a la cara y yo siento su aliento, ¿no? Y de pronto empieza a lamerme la cabeza, dice.
y yo siento su lengua caliente que me lame la cabeza. Y de pronto empieza a hablarme en un idioma distinto al nuestro, pero que yo entiendo. Y lo que hace es como volver a contarme lo que pasó esa noche. O sea, no, lo cuento porque sé que suena muy literario, muy de novela, pero tengo la grabación de este señor que, digamos, en su vida habrá leído un libro, no sabe lo que es la figura literaria, y eso es lo que dice. Y es también una de las razones por las que la segunda parte de Masacre es básicamente los testimonios de los asesinos, ¿no? Que se reproducen casi literalmente, ¿no? Tomo algo que decías al principio, esto de, bueno, el podcast de Puerto Negro, el podcast de la biblioteca, digo, estás ya hace unos años con un recorrido interesante, digo, estuviste en España, ahora estás acá en Chile, vas a estar también en la Semana Negra de Buenos Aires. Hay toda una mirada que empiezas a poder percibir de la literatura latinoamericana, negra. Me interesa eso por un lado. Y por otro lado nombraste a Fernando Ampuero, que Fernando Ampuero, digamos que fue una suerte del que sostuvo el género negro en Perú durante bastante tiempo, digo, porque no hay tantos autores. Digo, si bien si uno se pone y dice, bueno, hay estos 20 autores, pero también pasa un poco lo que pasa acá en Chile con Eterovich. Bueno, era él, viste, que el que sostenía el género policial, y Ampuero es un poco esa figura en Perú. ¿Vos creés que pueden llegar a aparecer como una camada nueva de autores peruanos de género negro? Bueno, tengo mucha esperanza, tengo mucha fe. Está viniendo aquí a Santiago Negro también Lady Loaiza, ¿no? Que escribe también policial. Acaba de aparecer una novela en Perú que escribió Augusto Efio, que también es una novela negra. Nuestros Venenos, me parece que se titula, no lo tengo claro, pero acaba de aparecer, está teniendo muy buena recepción. Yo recién me he conocido con él hace poco, hemos conversado mucho, hay una sintonía ahí conforme digamos, a lo que entendemos, y entonces sí, tengo mucha esperanza en ese sentido, ¿no? O sea, quizá, en el mejor de los casos, para el próximo año pueda germinar ahí la semillita de la Semana Negra de Lima, una cosa así, ¿no? Ahora, ¿por qué no ha ocurrido hasta ahora? El desarrollo de la novela en el Perú es muy tardío, la verdad. Y luego hay esto que hay que investigar mucho. O sea, cuando yo inicié con esto, con El origen de la hidra, que es el libro de investigación que yo tengo, que es la primera cosa que publiqué, yo venía leyendo mucho tiempo acerca de esto, ¿no? Y me ayudaba también en los contactos de mi papá, porque mi papá es abogado allá, entonces él me decía, por ejemplo, este abogado es abogado de la banda tal, ¿no? Entonces, ahí me conectaba y entonces podía empezar a recibir información. Es un trabajo. Ahora, claro, quizá conforme pasan los años es más sencillo porque ya la gente sabe que yo hago esto, ¿no? Entonces, apenas tiene una buena historia, vamos donde él que escribe estas cosas, ¿no? Entonces ya van llegando, que es así como llega la novela de Humberto, Aullar las sombras, que es la que vamos a presentar hoy día ya en Centro Cultural, que es la narconovela de este ex narcotraficante, y llegó así. O sea, este señor tenía una gran historia, la verdad, y con su abogado empiezan a buscar a quién puede plasmar esto en un libro, ¿no? Y el abogado vio una entrevista mía, buscó mis libros y dijo, este señor es, ¿no? Vamos donde él que hace esto, ¿no? Entonces, eso ha ayudado mucho, ¿no? Claro, ahora también me he topado con casos donde, no sé, ya me cuentan, prácticamente son confesiones criminales, ¿no? Entonces, digo, no, ahorita estoy ocupado con unos cuentos, Hay una sugerencia, porque si tenemos el próximo año Lima Negra, sería bueno que las fechas, que generemos un circuito latinoamericano. Sí. Porque ya estamos cooperando, en este minuto se está haciendo Santiago Negro, después viene Buenos Aires, la Semana Negra de Buenos Aires, después viene Puerto Negro, acá en Viña del Mar, y la idea es que podamos compartir autores y así, economías de escala. Charlie, una pregunta respecto a tus referentes. Sí. Yo
partiste y mencionaste, ¿cierto?, Truman Capote con Sangre Fría, que es una gran novela, pero me imagino hay otros autores importantes, estoy pensando en Don Winslow, por ejemplo, respecto de la narcoliteratura, y algo más, no sé, Manuel Carrer, hay alguna, también latinoamericanos, por O sea, supuesto. claro, mencionaste a James Ellroy, por ejemplo. Sí, sí, Yo sí. creo que ese señor lo entendió todo, ¿no? Lo entendió todo. Este, sí, Don Winslow también. Me gusta mucho Elmore Leonard también, ¿no? Ujú. Eh, Ahora estaba descubriendo a Indrid Ason, puede ser, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. También me gustó mucho. La verdad yo para leer soy bastante lento, soy lentísimo, lentísimo. Eh, Me gusta pensar que saboreo la novela y entiendo cómo se escribe. No, pero en realidad soy un desastre. Leo, vuelvo una y otra vez, vuelvo una y otra vez. Mi esposa me dice, parece que tú escaneas el libro, ¿no? Estás así todo el rato. Y ahora, claro, leyendo, yo se lo he dicho fuera del podcast y se lo digo ahora, Nico me parece que con Ámbar la sacó del estadio totalmente. Gracias. O sea, a mí Cruz me gustó, pero ya con Ámbar, claro, puedes decir, "Bueno, es que es una cosa padre e hija y yo tengo hijas, entonces por ahí, pero no, ya estoy conversando con gente que no tiene hijas y que coinciden en eso. Entonces sí, por supuesto, es un referente. Quique Ferrari también, sin duda, ¿no? Y también extendiendo un poco mis conocimientos, ¿no? De acá, de Santiago, me llevo varios libros para tener, nuevamente, seguir nutriéndome, ¿no? De lo que puede hacerse aquí. El noir sudamericano tiene una particularidad y es que, a diferencia de lo que se escribe en otras latitudes, ¿no? Acá convivimos con esa violencia. O sea, eso pasa acá, aquí afuera, ¿no? Yo en Trujillo yo estoy teniendo una conversación contigo en un café y de pronto suena una ráfaga de metralleta y eso pasa todo el tiempo. Quizás es la razón por la cual yo me haya vuelto tan prolífico, ¿no? O sea, yo comencé en el 2017 y ahorita tengo 11 libros publicados. Claro, el último de ellos es una novela infantil que nada que No hay ver. que desmerecerla, no hay que No, desmerecerla porque, No, pero no tiene nada que ver, ¿no? por suerte. Por suerte, por suerte. Este, y entonces sí, hay mucho ahí por leer, pero sobre todo por escribir. Nahuel Galota también es un autor argentino bien interesante. Sí, sí, Ah, sí, con sí, la sí. conexión Bogotá, después tiene también el de las mujeres Claro, criminales. No me estaba acuerdo. trabajando ahora en la ruta del gramo, que trata de hacer todo el recorrido desde que parte de la selva boliviana Ya. hasta que llega a una discoteca en Ámsterdam. Queremos hacer eso con la minería también, con el oro que sale de Perú. Acá Nico me está animando, pero Esta no, minería ilegal. ilegal, Sí, por sí, supuesto. sí. Pero no, si le escribo ya no llego a Santiago Negro 6, o sea. Sí, son temas peleagudos. Justo hablabas ahí de la novela latinoamericana. Fuiste incluida en Asociación Ilícita. Sí, claro, por supuesto. Con un relato también de los niños que son tomados por la violencia, donde la violencia deviene una forma de empleo. Sí, totalmente, totalmente. Mira, lo que ocurre ahí con los niños sicarios se transmuta y ocurre ahora con los niños mineros. O sea, son muchachos que abandonan la escuela, digamos, en la sierra peruana, sobre todo el norte, porque se dan cuenta de que si se van a trabajar un mes a las minas, va a ganar lo que su profesor de escuela gana en un año. Entonces van y es terrible porque básicamente, como son pequeños, ellos ingresan a socavones donde los adultos no pueden ingresar y que no cuentan con la más mínima seguridad, ¿no? Entonces, ellos me contaban, o sea, yo con niños no he interactuado, pero he conversado con adultos o jóvenes que comenzaron siendo niños. Y en la minería informal hay lo que se llama el capacho, ¿no? El capacho es una especie de saco, ¿no? Donde tú juntas tu mineral dentro y lo sacas. Y me dicen, hay socavones que son tan estrechos, entonces tú te arrastras hasta el socavón, que pueden ser, no sé, cientos de metros dentro del cerro,
juntas el mineral casi oscuras y como necesitas tus brazos para poder salir de retroceso, te amarras el capacho a los dientes, dice, y lo vas arrastrando, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, no solo los derrumbes, hay una cosa que se llama ahí el gas fantasma, me parece, no recuerdo el nombre, pero es un gas que es indetectable, o sea, no te das cuenta que está ahí y te mata en 3 minutos. Por eso ponen los canarios muchas veces. Sí. Entonces, Con el capacho en los dientes es un gran título de un cuento que vas a escribir. pero ¿ves cómo pasa esto? ¿Ves cómo pasa esto? O sea, y claro, lamentablemente siguen siendo el insumo principal de la criminalidad, ¿no? Que pasa en Sudamérica, como has dicho, o sea, imagínate, en Perú, en Colombia, en Venezuela, o sea, es una cosa que nuevamente, el momento que un político cae preso, toda la prensa se olvidó de eso. Pero la literatura quizá no debería hacerlo. O sea, por ejemplo, esto que te estoy contando, no hay forma de que yo me entere de esto si es que yo no voy hasta ese lugar, converso y estas cosas son las que me cuentan. Entonces, a mí me impactan y sé que tienen la posibilidad de impactar a un eventual lector. Pero nuevamente, para entender y ser consciente, ¿no?, de todo esto, más allá de que salga una novela que cuenta cosas que antes no se habían contado, ¿no? Bueno, yo te quiero agradecer, Charlie, tu participación en este número especial, en este capítulo especial Gracias. del podcast de Puerto Negro, hecho en conjunto con el podcast hermano Disparos en la Biblioteca de Nicolás Ferraro. Y quería hacerte unos pequeños obsequios. Uy, qué bien. Primero es la novela para que sigas expandiendo Claro que sí. tu conocimiento del noir sudamericano. Juan Angulo, él es el ganador del primer concurso Puerto Negro, un gran escritor de regiones. Su novela se desarrolla en el puerto de Talcahuano, en el sur de Chile, así que para ti Muchísimas gracias. los Qué bien, qué bien. Los transitorios de Los Angulo, transitorios. y además otro gran escritor que tiene esta virtud de mezclar el humor con la novela negra, una gran pluma chilena, Juan Ignacio Colil, El reparto del olvido, gracias en esta ocasión este libro a uno de nuestros auspiciadores, la editorial LOM, que va a ser la que qué publique bien. la novela ganadora de este año del concurso de novela Puerto Qué Negro. fantástico, muchísimas gracias. Qué Nicolás, lindo. muchísimas Gracias. Por gracias. favor, muchísimas gracias a ambos por dejarme ser parte de esta fiesta. Bueno, somos Puerto Negro, estamos tratando, como dice, a quien estoy reemplazando en este minuto, al irreemplazable Luis Valenzuela. Somos Puerto Negro y estamos tratando de construir un relato policial, negro y criminal. Muchas gracias. Puerto Negro es un podcast de la Universidad Andrés Bello que busca escribir un relato policial negro y criminal.